Último minuto. Interrumpimos nuestra información. Vamos de inmediato a escuchar al ministro Mañalich el balance de esta jornada de martes. Estamos entrando en la fase más difícil de la pandemia por coronavirus. No solo en nuestro país, vemos con enorme angustia lo que está pasando en México, en Perú, sobre todo en Brasil, que ya escaló al 5º lugar en el mundo de casos contagiados de coronavirus. Y este momento en el que estamos entrando en esta 12ª semana de pandemia en nuestro país, se combina además, como ya señaló el presidente de la República el día domingo en la noche, con lo que él denomina una pandemia social. Esta enfermedad es cruel, produce aislamiento, produce pérdida de empleo, produce pérdida de ingresos y en definitiva, y como él lo señaló, puede producir incluso hambre. Y es por eso que el gobierno ha diseñado una campaña de contribución a los más vulnerables para impedir que el hambre golpee sobre todo a los más vulnerables y entre ellos a los más ancianos que están solos, que están en cuarentena. Y recordar que este es un momento en que todos debemos sumar. La crisis que enfrentamos, sanitaria y social, no tiene precedente en la historia reciente de Chile. No tiene precedente en el recuerdo de nadie. Y es por eso que hay que dimensionar adecuadamente cuál es el desafío que enfrentamos y darle todos unidos frente. Poner todos nuestros esfuerzos para que efectivamente nos miremos como una sociedad, como una comunidad y podamos salir adelante de esta, insisto, doble pandemia sanitaria y social. Como se sabe, en nuestro país, a diferencia de otras naciones, hemos podido trabajar desde muy temprano para enfrentar estas dos pandemias que se veían en el horizonte, y es así como hemos aumentado el número de camas, incesantemente el número de exámenes y laboratorios que hacen PCR. Se han contratado más de 8.000 personas en la red pública de salud para contribuir a cuidar a quienes lo necesitan. Se han instalado hospitales modulares, hoy día llega otro al país. Se han importado y hemos recibido de donación también muchos ventiladores para poder sostener desde el punto de vista sanitario esta situación. Que vamos a tener tensiones, que vamos a tener lugares donde en algún momento se van a concentrar más enfermos que tenemos que manejar en un servicio de urgencia, anticipadamente al sufrimiento que para ellos genera. No cabe ninguna duda y a eso estamos dedicados con todo el cuerpo y el alma, el gobierno de Chile. Los números hoy día son muy preocupantes. Tengo que comentar que habiendo estado en una media de 2.500 contagios nuevos por día, hemos saltado al día de ayer a 3.520 contagios nuevos, de los cuales 421, producto del testeo de los contactos, son personas asintomáticas que esperamos no representen una enfermedad en los días que vienen y recarguen la red asistencial. Pero de cualquier manera, estos 3.500 es un número muy, muy importante y no lo consideramos una anomalía del día, que se juntaron exámenes o casos, sino que consideramos que efectivamente corresponde a la tendencia que se viene observando de aumento desde hace algunas semanas ya, específicamente durante el mes de mayo en nuestro país. También tenemos que lamentar una cifra récord de 31 fallecidos. Habíamos tenido 29, 28 los días anteriores, hoy día 31. Y estos fallecidos que se concentran en la región metropolitana, por supuesto, tienen el perfil característico de ser mayoritariamente personas de tercera edad
con enfermedades de base muy, muy significativas, al punto que muchos de ellos en realidad hubo una limitación del esfuerzo terapéutico y no fueron tratados en una unidad de tratamiento intensivo. En relación a el número de personas que están hoy día ya en nuestro país recuperadas, han pasado por la enfermedad, se han recuperado, contamos 21.507 personas y es un número que lógicamente aumenta todos los días. Y quiero destacar que las cifras de letalidad en Chile se mantienen entre las más bajas del mundo, con 1%, esto quiere decir de cada 100 personas que se enferman de coronavirus, una fallece. Los ventiladores mecánicos disponibles hoy día en la red público-privada alcanzan a 455 respiradores y tenemos un poco más de 800 personas, específicamente 876 personas hospitalizadas por causa de COVID y con ventilación mecánica. Vale decir, del total del parque de respiradores mecánicos que contamos en Chile, tenemos que 41% está siendo ocupado por un paciente que está con una inflamación, infección respiratoria grave asociada a el virus SARS-CoV-2, como se denomina a este virus. El número de exámenes sigue siendo muy alto. Ayer se realizaron 16.189 exámenes, llegando casi a 400.000 exámenes acumulados desde el principio de esta vigilancia epidemiológica. En realidad son exactamente 397.200 exámenes. Nos hemos movido en menos de un mes de una media de 3.000, 4.000 exámenes diarios a 6.000, 10.000 y hoy día en los últimos días no salimos de una cifra de entre 15.000 y 16.000 exámenes nuevos todos los días. Evidentemente, este es un momento crítico para el personal de salud y no nos cansamos de agradecerles el tremendo sacrificio que están haciendo por estar en sus lugares de trabajo, también a estas 8.000 personas que se han incorporado a la red para asistir para el aumento de la capacidad que se ha instalado en el país, para poder, insisto, tratar a las personas que tienen formas graves de infección respiratoria por coronavirus. Insisto, estamos en un momento muy complejo, muy difícil, con mucha preocupación ciudadana que compartimos y comprendemos. Queremos reiterar que estamos levantando todos los recursos imaginables para atender a quienes lo necesitan. Lamentamos situaciones puntuales de concentración de enfermos o de cierta, si se quiere, falta de coordinación de la red público-privada, pero estimo que estamos tomando las medidas adecuadas para corregir esas situaciones antes de que se presenten. Contamos además, quiero decirlo, con 11.000 voluntarios profesionales, médicos, inscrito en la plataforma del servicio civil Yo Sirvo a mi País, y eso nos permite mirar con tranquilidad de que si necesitamos más personas para trabajar en los recintos de salud, de atención primaria o los hospitales, contamos con el recurso humano para poder hacerlo, igual que la tecnología, las camas y todo lo que se ha señalado. Sin decir más, se ofrece la palabra para preguntas. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Usted ayer decía que lo más probable es que se extendiera la cuarentena en el Gran Santiago, en la provincia de Santiago. Con estos datos a la vista, con la mayor cantidad de nuevos contagios, con la mayor cantidad de fallecidos diarios, ¿es probable, es posible que se amplíe esta cuarentena o que incluso se extienda a más comunas?
Respecto a su pregunta, hemos discutido con el presidente en la mañana los datos preliminares. Se va a tomar una decisión en definitiva en la mañana del día de mañana y así va a ser anunciado respecto a la mantención de qué comunas del Gran Santiago se mantienen en cuarentena y, como usted señala, se habría otras, no solo en la región metropolitana, sino en otras partes del país, que pudieran incorporarse a este régimen de cuarentena. De cualquier manera, quiero señalar desde ya, para la preparación de las personas, que vamos a instaurar durante este fin de semana largo. Les recuerdo que el día jueves 21 es festivo en nuestro país. Desde el día miércoles, entonces, o sea, mañana a las 18 horas, cordones sanitarios muy estrictos en relación a el Santiago, el Gran Santiago, en relación al Gran Concepción y en relación a Temuco, en la Araucanía, para limitar la posibilidad que personas que están en estas ciudades, que han tenido o están teniendo brotes de enfermedad muy importantes, la transmitan a otros poblados, otros lugares, recordando que se mantiene la prohibición absoluta de uso de segundas viviendas, lo que es fiscalizado intensamente, y además que toda persona adulto mayor de 75 años o más debe guardar cuarentena obligatoriamente. Ministro, respecto a esta resolución exenta 1356 que obliga aquí a las clínicas del sector privado a mantener o duplicar la capacidad de ventiladores mecánicos, de camas críticas, había ya algunos en la mesa social que habían canalizado que quizás esto podría ser un poco irresponsable, incluso riesgoso. ¿Por qué se termina al final de cuentas tomando igual esta decisión donde hoy día se le exige a las clínicas duplicar en pocas semanas la disponibilidad de camas con una ventilación mecánica? Obedece, por supuesto, al estado de necesidad de las personas que están iniciando una infección por coronavirus y que pueden necesitar apoyo de tratamiento intensivo, ventilación mecánica. Quiero recordar que en las últimas 6 semanas, mientras la capacidad, la oferta de camas de tratamiento intensivo y respiradores en el sector público se ha duplicado, en las clínicas privadas con atención cerrada y unidades de alta complejidad solo ha crecido el 10%. Y es por eso que, en mérito a la alerta sanitaria que permite, ¿no es cierto?, concebir la red de salud como una sola red, es que hemos instruido y publicado en el Diario Oficial hoy día esta ordenanza que obliga a las clínicas a unidades de recuperación, pabellones quirúrgicos, uso de respiradores que están en reserva, conversión de máquinas de anestesia, uso de personal como anestesistas, auxiliares de pabellón en la implementación de unidades de tratamiento intensivo, que lo haga y lo vamos a fiscalizar diariamente para que se cumpla. Esto no es una solicitud, es una indicación, es una orden que se emana en mérito de la alerta sanitaria para efectivamente reclutar en los próximos días, quiero decir 3 semanas específicamente, del orden de 720 unidades de tratamiento intensivo adicionales con ventilador mecánico. Ministro, buenos días. En el balance que usted entregaba se dan las cifras más altas de contagios en lo que va desde la pandemia. En ese sentido, consultarle cómo están viendo ustedes lo que está ocurriendo en los distintos hospitales. Durante la noche de ayer, pacientes denunciaron que tuvieron que esperar en ambulancias 8 horas en el Hospital El Pino. ¿Cuál es la situación precisamente de ese hospital y qué se va a hacer para evitar este tipo de situaciones? Como lo he señalado, lamento enormemente la situación vivida en el Hospital El Pino ayer, en que se hizo un triage, llamamos nosotros una categorización de pacientes, como explicó el director del servicio de urgencia, y aquellos pacientes más graves, por supuesto, fueron internados y conectados a un ventilador si fuera necesario, y pacientes menos graves tuvieron una espera prolongada y lo lamentamos en ambulancia. En relación a lo que acabo de mencionar,
creo que hace falta perfeccionar la integración entre el mundo público y privado en una sola red. No tenemos ningún obstáculo hoy día formal, legal, para que esos pacientes hubieran sido trasladados en la misma ambulancia en la que estaban a un recinto asistencial, público o privado, sobre todo privado, con una demanda asistencial menor que hubiera permitido, y en ese sentido creo que tenemos que reconocerlo. Ocurrió esta situación en el Hospital El Pino ayer, lo lamentamos, y hemos aplicado en mérito incluso de la alerta sanitaria y de esta ordenanza que se publicó hoy día en la mañana, el recuerdo y la gestión desde el punto de vista de ambulancia, de que si el paciente no puede ser atendido en un servicio de urgencia, tiene que ir necesariamente a otro trasladado por la misma ambulancia. No es una situación generalizada en los recintos asistenciales del país, pero tuvimos un problema efectivamente ayer en el Hospital El Pino que lamentamos, y hemos tomado las medidas para que no ocurra nuevamente. Ministro, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuál es la situación respecto de los exámenes PCR que se habían suspendido durante el fin de semana para algunas comunas específicamente de la zona sur? Se suponía que esto estaba subsanado desde ayer, que ya se podían volver a entregar estas muestras al ISP. Sin embargo, algunos alcaldes acusan que hay aún demoras, que no les queda del todo claro si ya se pueden volver a entregar o no, y por qué hay, por así decirlo, un delay en este procesamiento, si es que esto se va a mantener también. Nunca dejaron de recibirse. Aquí salió un mail de un funcionario del Instituto de Salud Pública señalando que en la medida en que no había muchos exámenes por una parte y no se subía a la plataforma de vigilancia epidemiológica los datos de los pacientes, era imposible procesar el volumen de exámenes que estaban enviando, y él puso un límite temporal de 20 exámenes de cada una de estas comunas como máximo al día. Ya la subsecretaria Paula Daza aclaró el punto el mismo día domingo. Nunca se han dejado de recibir exámenes. De hecho, quiero relevar de nuevo la cifra de más de 16.000 exámenes que hicimos hoy día. Es evidente que el Instituto de Salud Pública tiene un recargo, pero también tiene la capacidad de administrar estas muestras y referirla, por ejemplo, al Hospital Félix Bulnes, que acaba de inaugurar su laboratorio para trabajo con PCR. Y en ese contexto creo que vale la pena enfatizar que no ha habido un corte en la producción ni en la llegada de exámenes, y estos resultados los está informando el Instituto de Salud Pública o en subsidio algún otro laboratorio que trabaja en relación con el Instituto de Salud Pública para poder informar a tiempo cada uno de los resultados PCR que los alcaldes solicitan. Aseguran que siguen esperando estos resultados. ¿Cuánto es lo máximo que podrían tardar? Lo máximo que nosotros estamos viendo que tardan los resultados de PCR son 3 días en este momento, siendo la media aproximadamente de 1 día y medio a la espera de resultados. Sin embargo, quiero recordar que para los efectos de manejo de los contactos y los casos, cada persona que se supone sospechosa, un caso presunto de COVID, tiene que ser evaluado y manejado como si fuera positivo hasta recibir el examen 2, 3, 4 días después. Solo en ese momento la persona deja de ser un caso sospechoso. Y es por eso que tenemos que tener mucho prudencia y responsabilidad para entender que cualquier caso que se identifique como sospechoso no se debe esperar un PCR 1 o 2 días, se debe actuar inmediatamente con las medidas de aislamiento, cuarentena, licencia médica de 4 días, lo que corresponda. Para eso se puso esta licencia médica de 4 días como un elemento nuevo, precisamente a la espera del resultado de PCR, que si es positivo significa que la persona va a tener una licencia médica de 14 días, y si es negativo la persona puede reincorporarse a su trabajo, como ha ocurrido en el día de hoy con 2 ministros de Estado que hicieron una cuarentena preventiva, que tuvieron 2
PCR negativa y por lo tanto pueden incorporarse a su trabajo porque ya están descartados como casos a pesar de que tuvieron contacto. Creo que es muy relevante insistir en esto. No es yo sospecho que usted tiene una infección por coronavirus, voy a hacer un examen y vamos a esperar. No, yo sospecho que usted tiene una infección por coronavirus, lo voy a tratar como tal, en aislamiento, en cuarentena, en licencia médica, hasta que se descarte esta posibilidad. Es fundamental confiar en el diagnóstico clínico, sobre todo en un momento en que la circulación de otros virus es muy escasa y la probabilidad de que alguien tenga una infección respiratoria hoy día se explica mayoritariamente por infección por coronavirus. Ministro, aprovechando lo que usted planteaba recién, nos gustaría saber quiénes son los 2 ministros que se incorporan al trabajo presencial luego de haberse hecho el examen. Y la pregunta que le quería hacer puntualmente es a raíz de lo ocurrido con las manifestaciones de ayer en la comuna del Bosque. Se desprenden al menos 2 interrogantes sobre lo ocurrido ayer. Lo primero, ¿qué va a hacer el gobierno en lo inmediato para hacerse cargo de una amenaza que comienza a hacerse presente en las comunas más vulnerables, que es el hambre? Usted lo mencionaba. ¿Será suficiente con las cajas de alimentos e insumos básicos de las cuales todavía hay varias dudas, como por ejemplo cómo se va a conseguir el stock de esos 2.5 millones de determinados alimentos? Y también le quiero preguntar sobre ese mismo punto si usted cree que es correcto el enfoque que está planteando la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, sobre tomar acciones legales en relación a las personas que se estaban manifestando por haber vulnerado la cuarentena, considerando la situación de vulnerabilidad de las comunas a las que pertenecen esas personas. Los ministros que se reincorporan a su trabajo hoy día son el ministro secretario general de la Presidencia y de Desarrollo Social. Siguen en cuarentena preventiva los ministros de Hacienda e Interior. El primero tuvo contacto con el senador Pizarro, el segundo con el senador Osandón, y es por eso que tienen que hacer esta prevención de estar en cuarentena, teletrabajo, hasta que tengan un resultado de PCR negativo. Los 2 primeros, como ya señalé, tienen 2 exámenes ya negativos y por lo tanto no es necesario, como es la norma general. Esto no es que ellos, por ser ministros de Estado, no, esta es la norma general. Aparece el examen negativo después de un contacto con alguien que estuvo positivo, la persona es descartada como caso. En relación a la comuna de El Bosque y los incidentes de anoche, volvemos a insistir que a pesar de la difícil que es la situación hoy día de esta pandemia sanitaria y social, el hecho de que se junten muchas personas en un solo lugar representa un riesgo innegable para la salud de otros. Estas personas se van a contagiar entre sí, van a llevar esa infección donde su familia, sus seres queridos, los adultos mayores, y efectivamente van a contribuir a que esta cuarentena, con todas sus repercusiones, deba alargarse. Todos debemos contribuir para que esta cuarentena dure lo menos posible. En relación a la alimentación, es evidente que uno de los determinantes sociales más importantes para la salud, y por eso lo integramos, es precisamente tener disponibilidad de alimentos. Y se ha hecho un compromiso el día domingo de parte del presidente de la República de 2,5 millones de canastas de alimentos para distribuir en la población más vulnerable. Esa distribución, entiendo, empieza este fin de semana, el 21 de mayo, y la gente tiene que tener confianza en que el gobierno va a estar ahí apoyando, independiente de la contribución que cada uno de los alcaldes o municipios, corporaciones municipales pueda hacer también, y que, por supuesto, la ciudadanía recibe con mucha alegría y satisfacción de poder resolver un problema tan esencial como es la incertidumbre respecto a contar con alimentos. Termino este punto de prensa hoy día, que es un día duro, difícil, un aumento significativo de los casos, un aumento de los fallecidos, insistiendo en que la suerte de todos depende al final de uno,
de la conducta de cada cual. Y es por eso que, a pesar de ser tiempos tan difíciles, únicos para generaciones de compatriotas, tenemos que comprender, entender que lo que se juega acá es la vida, la salud de muchas personas. Nuestro sistema sanitario está preparado, trabajando duro para responder, pero tenemos que lograr bajar el número de contagios con todos los esfuerzos tremendos que estamos haciendo todos. Son momentos de soledad, son momentos de angustia, son momentos en que estamos iniciando nuestro invierno, y en ese contexto, una vez más, un ruego, una petición: hagamos todo lo posible por entender que somos una sola comunidad, un solo país, y que al coronavirus lo vencemos entre todos. Ningún eslabón de la cadena puede fallar. Muy buenos días. Estamos entrando en la fase más difícil de la pandemia. Los números de hoy son muy preocupantes, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, antes de comenzar este balance. Y efectivamente, tenemos una cifra récord en los casos nuevos y también cifra récord en el número de fallecidos en las últimas 24 horas. Respecto de los casos nuevos, son 3.520 casos nuevos, la cifra más alta que hayamos visto hasta ahora y el salto diario más importante también. Y respecto de la cifra de fallecidos, en las últimas 24 horas alcanzaron las 31 personas y siguen concentrándose los fallecimientos en la región metropolitana. Respecto de estos decesos, el ministro de Salud decía que la mayoría corresponden a personas que tenían enfermedades base y también personas de la tercera edad, e insiste en la necesidad de que los mayores de 75 años permanezcan en sus casas tal como se ha establecido en la última cuarentena. Respecto de otras cifras que entregó el ministro de Salud, hay 21.507 personas recuperadas, hay 455 ventiladores mecánicos disponibles, pero quedan algunas cifras que no entregó el ministro, que tiene que ver con los pacientes conectados a ventilación mecánica en las últimas 24 horas, los pacientes críticos, y tampoco tenemos cifras de la ocupación a nivel país y de la ocupación en la región metropolitana. Recordemos que el día de ayer, cuando teníamos 2.200 casos, la ocupación llegaba al 93% en la región metropolitana. Falta un dato clave, a ver si podemos conseguirlo en los próximos minutos con el informe que está entregando diariamente el MinSal. Y junto con toda esta información que ha entregado el ministro de Salud, él decía que este miércoles, en la antesala del feriado del 21 de mayo, se van a establecer cordones sanitarios en el Gran Santiago, en el Gran Concepción y también en la ciudad de Temuco. Todo esto de cara al 21 de mayo, el feriado del día jueves y también un feriado largo. Así que cordón sanitario en el Gran Santiago, decía el ministro, Gran Concepción y Temuco. Muy bien, Andrea Pino, muchísimas gracias.